Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Creando una vida chingona, el podcast. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el cambio. ¿Cómo podemos generar cambios? ¿Cómo podemos hacer que estos cambios sean duraderos? Porque muchas veces la mayor parte de los cambios que queremos hacer, hay muchas veces en que no son sostenibles a largo plazo porque no están bien cimentados. Y entonces eso hace que al poco tiempo volvamos a nuestros mismos patrones de siempre y entonces pensemos que algo hicimos mal, algo no funcionó, etcétera. Entonces espero que con el episodio de hoy tengas un poco más de claridad de qué es lo que se necesita para que pueda haber un cambio en tu comportamiento y por ende también que haya un cambio en tu vida. Recuerda que al final todo lo que haces tiene que ver con esa vida que tú vas creando. Cada decisión que vas tomando te va a acercar o alejar de esa vida que quieres, de la salud que quieres tener, del trabajo que quieres tener, de cómo quieres empezar a crear otras cosas. Todo se va a basar en las decisiones que vayas tomando. Y las decisiones que tomes están alineadas con la persona que tú crees ser. Y eso es lo más importante. ¿Quién te consideras que eres? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo? Porque si ese concepto que tienes de ti mismo es positivo y está alineado con lo que quieres hacer, tus acciones se van a dar mucho más fácil porque todo actúa en coherencia. Pero cuando tú quieres lograr algo y tu autoconcepto o la imagen que tienes de ti mismo es que eres una persona muy tímida, que eres una persona muy esto o lo otro, obviamente lograr ese objetivo va a ser más difícil. Simplemente porque no hay una congruencia, simplemente porque la imagen que yo tengo de mí mismo no está alineada con eso que yo quiero conseguir. Entonces, cuando empezamos a ver qué se necesita o qué aspectos son necesarios para tener un cambio duradero, número uno es que haya una coherencia entre la imagen que yo tengo en mí mismo y lo que yo quiero conseguir. ¿Okay? Eso va a hacer que el aplicar o el crear ese cambio sea mucho más fácil y que sea más accesible que si tú tienes un concepto de ti mismo donde crees que no puedes, que yo qué sé, hay miles de creencias limitantes y miles de historias que nos contamos, pero si el concepto que tú tienes de ti mismo está alineado con ese cambio que quieres hacer, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque además, desde ese autoconcepto, desde saber cuál es la imagen que tienes de ti mismo, todo lo que hagas va a estar alineado en ese autoconcepto. ¿Ok? Repito, si yo soy una persona que, por ejemplo, confía en sí misma o sabe que puede resolver cualquier situación, las decisiones que yo tome o las cosas que yo vaya haciendo van a estar relacionadas con esa creencia y con esa imagen que tengo de mí mismo de que soy capaz de resolver cualquier situación. Y entonces me enfrento a la vida desde esa imagen, desde ese saber en mí mismo de yo sé que soy capaz de enfrentarlo. Y entonces los hechos y lo que voy haciendo está alineado con eso. Si yo soy una persona que duda constantemente de sí misma, que duda de sus capacidades y de pronto tiene que hacer un cambio donde tiene que demostrar o donde quiere sentir confianza y demás para empezar a crear esta vida que quiere, entonces tenemos que empezar primero por cambiar ese autoconcepto. No se trata de empezar a hacer cosas que me hagan sentir confianza o seguro. Tenemos que empezar realmente a asimilar a un nivel de ser, de que yo soy esa persona y entonces actúo en consecuencia. Espero que esto esté quedando claro. Pero uno de los principales bloqueos o de las primeras frenos para conseguir este cambio es que la imagen que yo tengo de mí mismo y lo que quiero no están machando, no están en congruencia. Entonces,
el trabajo que yo voy a tener que hacer va a ser mucho más difícil, va a ser más complejo y me va a drenar mucho más porque tengo que ir en contra de lo que yo creo de mí mismo. Entonces, este es un aspecto muy interesante y es algo que te voy a invitar a que hagas este ejercicio de qué es lo que tú crees de ti mismo. ¿Qué crees de ti mismo, de cómo eres, de lo que eres capaz de hacer, de cuáles son tus valores, de cómo te percibes a ti mismo? Y eso te va a empezar a dar una idea de cuál es tu propio autoconcepto, cuál es la imagen que tú tienes de ti. Y eso te va a dar una pista para también saber qué es lo que hay que trabajar. Porque, lo que te decía, si ese autoconcepto no es fuerte, no está basado en creencias que te empoderen, que te permitan avanzar, entonces hay que empezar a trabajar primero con ese autoconcepto para que las acciones que vengan después estén alineadas con esa nueva percepción de ti mismo y sea mucho más fácil tener ese cambio a largo plazo. Luego, otro aspecto también que a mí esto me pareció súper interesante cuando lo aprendí de James Tripp, uno de mis profesores de hipnoterapia, es que él habla de dos caminos para el cambio, ¿ok? Tiene el camino de la sombra y el camino de la luz. El camino de la sombra se refiere a todas aquellas técnicas o metodologías que, como su nombre lo dice, lidian un poco más con la sombra. El camino de la sombra tiene que ver un poco más con empezar a desintegrar y empezar a cuestionar muchas de esas creencias, muchos de esos principios o valores que a lo mejor no me están funcionando. Sin embargo, es lo que he aprendido de la sociedad, de mi familia, etc. Mientras que el camino de la luz tiene que ver con empezar a crear una personalidad distinta. ¿Quién voy a ser a partir de ahora que ya no tengo estas limitaciones? Y entonces este camino de la luz me permite empezar a crear esta nueva imagen de mí mismo, me permite reforzar este autoconcepto. ¿Ok? Entonces, estos dos caminos son importantes cuando estás empezando a construir también ese autoconcepto. ¿Por qué? Porque hay un montón de creencias, un montón de juicios, un montón de ideas que van a hacer que nosotros nos percibamos de cierta manera. Entonces, si yo empiezo a descubrir y empiezo a ver cuáles son esas creencias, esos juicios, esas ideas que tengo, y empiezo a ver si realmente son ciertas, si me funcionan o no, si me ayudan a potenciarme o no, empiezo a descubrir cuáles son las útiles, empiezo a dejar las que no me funcionan y empiezo a ver con qué voy a crear algo nuevo. ¿Dónde voy a empezar a crear algo distinto? Entonces, estos dos caminos, el camino de la sombra y el camino de la luz, actúan de manera en conjunto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el camino de la sombra lo que va a hacer es allanar, digamos, el terreno, va a quitar toda esa mala hierba que ha crecido de tus creencias, pensamientos y demás, todo esto que has asimilado sin cuestionarte en absoluto. Eso es lo que hace el camino de la sombra, empieza a limpiar el terreno para que después con el camino de la luz podamos empezar ahora sí a sembrar algo mejor sobre ese terreno. Ahora, ¿qué pasa en la mayoría de las técnicas? O se enfoca nada más en el camino de la sombra o se enfoca nada más en el camino de la luz. ¿Qué pasa cuando únicamente se enfocan en uno solo? Si tú te enfocas únicamente en el camino de la sombra, vas destruyendo todas estas creencias, vas limpiando, pero no estamos creando algo nuevo, no estás creando esa nueva realidad, ese nuevo autoconcepto que quieres colocar encima de esto que estamos limpiando. Y por el contrario, si únicamente hacemos el camino de la luz, todas estas nuevas creencias, afirmaciones y demás, si yo las trato de poner encima de ese terreno que todavía no ha sido limpiado, obviamente no se va a sentar de la mejor manera porque hay un montón de pensamientos que van a decir, no, es que esto no es válido, es que esto no es así. Y entonces pues es que muchas veces
cuesta trabajo que realmente haya este cambio. Ahora, ¿qué ejemplos hay de herramientas o de técnicas de cada uno? Por ejemplo, el camino de la sombra, todo lo que sea shadow work, trabajo de sombra. The Work de Byron Katie también es un excelente trabajo del camino de la sombra, porque te lleva a preguntarte, te haces las 4 preguntas, si esto es cierto, si esto es absolutamente cierto. Entonces, por ejemplo, estas 2 herramientas son ejemplos del camino de la sombra. Todo lo que te lleve a desmontar las creencias que tienes, a cuestionarlas, eso es parte del camino de la sombra. Ahora, del camino de la luz, por ejemplo, todo lo que sean afirmaciones, por ejemplo, también Access Consciousness, yo estoy un poco en contra, sin embargo, es una herramienta que nos permite trabajar en este lado de la luz. ¿Por qué? Porque vas afianzando, bueno, vas haciendo estos enunciados, vas haciendo estas preguntas que te permiten ver una nueva posibilidad, pero lo que decíamos, si no tienes esta parte del camino de la sombra, entonces falta este complemento, falta esta integración. Entonces por eso es que muchas veces nos quedamos atorados en una sola técnica. Si nos quedamos únicamente con The Work, ok, ya limpié esto, pero ahora, ¿qué es lo que me falta aquí? ¿Cuáles son las nuevas creencias? ¿Cuáles son los nuevos valores que yo quiero empezar a integrar en esto que yo ya limpié? ¿Okay? Y por el otro lado, si únicamente me pongo a repetir afirmaciones, si solamente hago preguntas o como de qué más es posible y universo, lo que sea, no va a ser, si no he hecho el trabajo de limpiar ese terreno, entonces todo esto no se va a afianzar de manera correcta y entonces pues ese autoconcepto que tengo de mí mismo, pues obviamente sigue sin cambiar realmente de fondo. Por eso es que muchas veces sentimos como que no hay avance. Y es porque muchas veces vemos una metodología y únicamente hago The Work y entonces me estoy faltando esta otra parte que me complementa. O hago únicamente Access o únicamente afirmaciones, etcétera, pero me falta la parte de cuestionar las creencias y limpiar todo eso para tener tierra fértil. Entonces, te invito a que veas cuáles son las herramientas que usas. ¿Están más en el lado del camino de la sombra? ¿Están más en el camino de la luz? Y cómo puedes empezar a integrar otras herramientas que te ayuden a unir estos 2 caminos. Que eso es parte mucho de lo que yo hago en el coaching, en el programa de Creando una Vida Chingona. Me enfoco mucho en hacer ciertos ejercicios del camino de la sombra, pero también vamos reforzando con mucho trabajo del camino de la luz para integrar estas dos partes y que haya un cambio que dure. Ahora, otra parte importante en el tema en este proceso de cómo empezamos a cambiar y generar esos cambios duraderos, es que muchas veces la gente, influencers, recomendaciones, etcétera, la gente normalmente te va a decir lo que le ha funcionado y normalmente te venden como una receta. Y lo cierto es que hay muchas veces en que lo que le funcionó a alguien no precisamente te va a funcionar a ti. Entonces tenemos que ser conscientes de poder probar lo que estamos haciendo. Si me llega una nueva herramienta, si me llega una nueva metodología, probarla, meterme de lleno en esa prueba y después evaluar si realmente me está funcionando. Darme un tiempo para ver si las afirmaciones realmente están teniendo un beneficio, si The Work realmente está teniendo un beneficio. Y de ahí, entonces yo puedo identificar cuál es el rumbo al que me quiero ir. De ahí puedo identificar y decir, ok, tengo que cambiar esto, hay que ajustar esto otro. Y eso es un ciclo constante. Constantemente tenemos que estar probando, evaluando y ajustando el rumbo de acuerdo a lo que a mí me funciona. ¿Okay? Por eso es que el proceso también del cambio tiene que... es un proceso personal donde
implica un trabajo de observación y implica también un trabajo de ser críticos con nosotros mismos para ver si lo que estoy haciendo me está funcionando o no y poder ajustar ese camino. Porque muchas veces lo que veo es que la gente se queda atorada en una sola herramienta, por ejemplo en Access, y están ahí, sin terminar de ver ese cambio, esa abundancia que realmente quieren, pero tampoco se detienen a ver si lo que les están diciendo es correcto, si se siente bien en su cuerpo o no, qué es a lo mejor lo que tienen que ajustar y cambiar el rumbo si es necesario. Entonces esto también es súper importante cuando estamos hablando de generar un cambio. El ser conscientes y decir, ok, a ver, voy a probar esta técnica, voy a intentar meterme de lleno en esto y después de un tiempo de haberlo probado, voy a ver cuáles son los resultados que he tenido. Voy a ver si me está funcionando. Si me está funcionando, ok, vamos a mantenerlo. Si no me está funcionando, es momento de ver que no funciona y darle la vuelta. Esto también lo aprendí con James Tripp y es el hecho de que para ver si algo funciona, para poder adoptar una nueva creencia, yo tengo que meterme de lleno en la experiencia, ¿ok? Si yo, por ejemplo, decido trabajar con The Work y desde un principio estoy pensando como, pero es que, pues claro que esto es la realidad, obvio que esto es así, es que esto es una mafufada, es que esto no va a funcionar. Todo el tiempo estoy con esa parte crítica que no me va a permitir realmente meterme de lleno en esa herramienta o en ese sistema para que yo pueda ver si me funciona o no, ¿ok? Entonces esto por un lado. Por un lado la gente muchas veces entra en ciertas técnicas con esta parte crítica. Obviamente ya desde ahí no va a funcionar. Pero luego, ¿qué pasa cuando la gente se mete de lleno sin esta parte crítica? Esa digamos que es la mejor forma de hacerlo, de meterte a probar una herramienta, una metodología, una técnica sin ese juicio crítico. Es como de, ok, si Byron Katie me está diciendo que el sufrimiento está en mis pensamientos y que está en mi mente y demás, ok, me lo voy a comprar. Se lo voy a comprar y lo voy a adoptar y voy a vivir de acuerdo a ese pensamiento, ¿ok? A que todo el sufrimiento está en mis pensamientos. Y entonces, después de un tiempo, ¿ok? 1, 2, 3 meses, voy a ver si eso me trajo un beneficio. Voy a ver realmente qué ha cambiado en mí al poderme meter de lleno en esa experiencia. Y una vez que yo analizo y vuelvo a encender ese ojo crítico o ese crítico interno, puedo entonces ver y decir, ok, esta herramienta me funciona, pero a lo mejor me hace falta esto. O me funciona perfecto. O esto, lo otro. Pero lo que ocurre muchas veces es que las personas nos metemos en la técnica y después se nos olvida hacer este assessment o esta evaluación para ver si esa herramienta me está funcionando o no, ¿ok? Y entonces, si me está funcionando, maravilla, pero si no me está funcionando, es momento de empezar a buscar una nueva ruta o buscar opciones o ver que a lo mejor tengo que hacer de manera distinta, cómo le doy la vuelta para que realmente me funcione a mí. Y es parte de empezar a descubrir y a tener un proceso un poco más interactivo en esta parte del cambio, donde no solamente absorbo lo que me están diciendo y trato de seguir el manual que me están diciendo, sino que sigo el manual, pero después de un tiempo voy a ver y preguntarme si ese manual sí me está funcionando o no. Y de ahí yo puedo ajustar el rumbo. También quería explicarte un poco en qué consiste el trabajo de Changework, que es lo que yo hago, porque es súper interesante. El otro día tuve una experiencia con una coach, porque justo quería, por ejemplo,
un hábito que ya tenía era... ahí se me apagó la computadora. Un hábito que ya tenía era que cada vez que yo iba al supermercado, salía yo de las cajas y tenía yo que comprarme un chocolate. Unos Reese's o un Milky Way o un conejito de chocolate, pero siempre. Y cada vez que estaba ahí en la fila, era como, no quiero ese chocolate, no quiero ese chocolate, pero al final iba y me lo compraba. Y entonces trabajando con esta coach, que hizo la certificación conmigo en Changework, le dije, oye, quiero trabajar este tema del chocolate, porque no quiero, o sea, lo quiero cambiar realmente, quiero cambiarlo. Y entonces, en una sesión, estuvimos trabajando en toda esa parte de cómo podíamos empezar, de empezar a cambiar ese patrón. Y estuvo genial porque después de esa sesión que tuve con ella, en la tarde fui al súper y ya no se me antojó comprarme un chocolate o comprarme unas papitas, nada. Dije, está perfecto, muy bien, funcionó. Y luego al día siguiente o a los 2 días vuelvo a ir al súper y lo mismo. Y es más, ha sido tanto que ahora paso enfrente de los chocolates y es como, no se me antoja nada, ni siquiera se me antojan. Ya no es ni siquiera que tenga que luchar para ese cambio. Entonces, te voy a explicar lo que hay detrás de este trabajo de Changework. Y te voy a poner este ejemplo de mí con el chocolate. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, cuando nosotros tenemos un comportamiento o hacemos algo, se detona de alguna situación. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, yo iba al supermercado, me ponía en la caja, veía los chocolates y ahí era, me lo compro, ¿ok? Me lo llevo inmediatamente. Ahí es muy fácil ver qué es lo que me está detonando, qué es eso a lo que yo estoy respondiendo. Yo estoy viendo el chocolate, se me antoja y me lo llevo, ¿ok? Pero así como eso, hay un montón de cosas en las que nosotros vamos teniendo estos detonadores que nos disparan la ansiedad, el miedo, el sentirnos mal, el dudar de nosotros mismos. Y eso es lo que le llamamos un patrón neuronal, ¿ok? Es algo que nosotros o nuestra mente interpreta de cierta manera que detona una reacción específica, ¿ok? Entonces, el primer trabajo cuando tú vienes a una sesión conmigo de Changework, lo que vamos a hacer es que yo voy a buscar ese patrón neuronal. Te voy a hacer un montón de preguntas para tratar de identificar qué es ese detonante a nivel de tu mente, porque eso es en lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar, por ejemplo, que eres una persona súper ansiosa, ¿ok? Y entonces es que no, es que yo soy muy ansioso, es que tengo ansiedad, es que tal. Pero lo cierto es que no eres una persona ansiosa, no tienes ansiedad. Tienes momentos donde sientes esa ansiedad, pero son momentos, no es todo el tiempo. Entonces, si nosotros podemos ir a identificar esos momentos, vamos a ver qué es lo que ocurre en cada uno y los vamos liberando y eso nos va ayudando a cambiar, ¿ok? Entonces, en mi caso, si volvemos a este ejemplo de los chocolates, ese patrón neuronal es, yo llego al supermercado, veo el chocolate y me lo compro, ¿ok? En esta sesión con mi coach, hicimos también un trabajo que aprendí con David Dedrick de cómo liberarnos de la vergüenza, cómo empezar a escuchar y a comunicarnos con el cuerpo. Y parte del trabajo que hicimos en esa sesión fue ver qué era lo que mi cuerpo me pedía a través de este chocolate, ¿ok? Y sorprendentemente en ese momento lo que salió en la sesión era el sentirme vivo. Cada vez que yo me comía el chocolate es como sentir esa satisfacción, es tal cual, el sentirme vivo. Y entonces, cuando empezamos a avanzar en la sesión, empezamos a explorar de qué otras formas puedo
satisfacer esa necesidad que tengo de sentirme vivo, de sentir una chispa, una alegría, de otra forma que no sea a través del chocolate, porque yo sé, porque a mi cuerpo no le gusta eso. Porque cada vez que me lo como después es como de, ni siquiera lo disfruté tanto, pero es nada más en el momento de esa satisfacción. Entonces, una vez que empezamos a descubrir qué era lo que realmente mi cuerpo quería y buscar otras estrategias para empezar a hacer este cambio, realmente fue muy fácil y fue muy curiosa la sesión porque al final una forma de sentirme vivo para mí que salió desde mi lado inconsciente fue el bailar. Y entonces en esa sesión lo que hice con la coach, estuvimos trabajando en una pequeña playlist. Una playlist donde yo tuviera ciertas canciones que me pusieran de buen humor, que me hicieran sentir vivo y que la pudiera yo usar para cuando fuera yo al supermercado y que me enfrentara a ver los chocolates y esto, yo me pudiera poner ese playlist y recordar que eso era lo que realmente quería. Hasta la fecha no he tenido que usar ese playlist. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la sesión, y esto es súper importante que te lo diga, cuando hacemos el trabajo en una sesión de change work o de trabajo de cambio, lo que yo voy a hacer es ayudarte a cambiar estos patrones para que empiecen a responder de manera distinta. ¿Okay? Desde ahí ya vamos a empezar a generar un cambio. Pero luego la otra parte del trabajo consiste en el cambio que tú hagas cuando te enfrentes a estos momentos. ¿Okay? Por ejemplo, yo en esta sesión con mi coach trabajamos en este tema de los chocolates, lo empezamos a cambiar, lo empezamos a llevar a otros aspectos. Y yo además tenía esa herramienta de mi playlist de saber, ok, cuando yo vaya al súper y me enfrente a los chocolates y piense que me van a ganar, me pongo esta playlist, me pongo a bailar un poco, vuelvo a entrar en esa sensación de sentirme vivo y ya está, puedo vivir sin el chocolate. Digo, afortunadamente no lo necesité, pero tengo esa herramienta. ¿Ok? Se ha hecho más fácil por todo el trabajo que hicimos en esa sesión 1 a 1. Entonces, lo que yo hago con mis clientes en una sesión de trabajo de cambio, de change work, es eso. Por un lado, en la sesión vamos a buscar esos patrones que tenemos que cambiar, que constantemente te detonan y te llevan a una situación. Y lo más interesante es que esos patrones son tan inconscientes que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Muchas veces me cuesta trabajo poder encontrar y llevar a la gente a que identifique. Normalmente llegan y me dicen, es que me siento estancado en el trabajo. Ok, dime un momento en el que te has sentido estancado. Y lo piensan y lo piensan y lo piensan. No encuentran muchas veces ese momento donde se sientan estancados, pero ya han generalizado en su mente el que no es que ya en mi trabajo me siento estancado. ¿Ok? Entonces, parte del la primera parte del trabajo consiste en identificar cuáles son esos bloqueos, esos detonadores, para después poderlos empezar a cambiar. Una vez que los identificamos, voy a hacer un trabajo para que empecemos a cambiar, para que vayamos asociando diferentes estímulos, diferentes ideas a ese detonador para que ya no funcione de la misma manera, básicamente. Imagínate que tú tienes este patrón donde cada vez que veías a tu suegra sentías enojo, crítica, ansiedad, lo que fuera. Entonces, en una sesión conmigo, trabajamos eso. Y en su lugar vamos a poner, ¿cómo te quieres sentir cuando veas a tu suegra? No, pues me quiero sentir más tranquila, o quiero que me valga madres, no quiero que me importe. Ok, eso lo vamos trabajando. Entonces, en una sesión 1 a 1, hacemos todo ese trabajo. Y luego con hipnosis, hacemos que se integre mucho más. A nivel inconsciente también muchas veces podemos sacar una información distinta de dónde venía ese detonador, tenía algo positivo que enseñarte. Empezamos a trabajar, pero ya mucho desde la mente inconsciente, para hacer un trabajo de integración distinto y que entonces el cambio se pueda afianzar de manera más sólida.
Entonces, eso ya ahí hace que el cambio hacia el futuro sea más fácil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, imagínate que tú te quieres poner a dieta y entonces tu único recurso es pues no comer chocolates o comer esto o comer lo otro, pero es una lucha constante. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa cuando yo te ayudo en una sesión, por ejemplo, a que identifiques cuáles son esos detonadores que te llevan o que te generan esas ganas de comer? ¿Qué es lo que te genera esa ansiedad por botanear algo o por comerte algo? Si en una sesión 1 a 1 podemos identificar qué es, lo podemos empezar a cambiar, va a ser mucho más fácil que a lo largo de esa semana tú puedas dejar de comer por ansiedad, o que tú puedas dejar de comer porque te sientes triste, o cualquier otra cosa que esté asociada con esa parte de la comida. Y entonces, cuando tú a lo mejor a lo largo de la semana de pronto tengas esta sensación de ansiedad, con una sesión en las que tenemos, te enseño ciertas técnicas también, así como mi coach me hizo crear este playlist. Yo tengo otras herramientas también que te voy a compartir para que si llega un momento donde digas, es que ahora sí tengo un antojo tremendo de comerme esto, ok, tienes esta herramienta que puedes usar para no comerte el mundo, ¿ok? Para empezar a hacer ese cambio. Pero donde está realmente el beneficio del trabajo de Changework es que, por un lado, en las sesiones individuales trabajamos muchísimo esta parte inconsciente que va a hacer que el cambio en el día a día sea más fácil de implementarlo. Y además vas a tener un montón de herramientas que te voy compartiendo para que ese cambio se vaya afianzando. Y lo más interesante es que, obviamente, cuando vamos haciendo esto, cuando vamos trabajando y desmontando todos estos patrones, la mente va cambiando y yo me voy empezando a comportar de manera distinta. ¿Por qué? Porque yo estoy empezando a cambiar mi autoconcepto, y al cambiar mi autoconcepto me empiezo a comportar como esa nueva imagen que tengo en mí mismo. Ese es prácticamente el trabajo que yo hago con la gente en mi programa de Creando una Vida Chingona. Me enfoco tanto en que empiecen a confiar en ellos mismos, en que vean que no hay nada mal en ellos, en que se quiten esa parte de la vergüenza, que empiezan a verse de manera distinta, que van empezando a tomar acciones que parecen pequeñas, pero que les van generando muchísimos cambios. Empiezan a tener conversaciones diferentes con la gente, se atreven a tocar puertas donde antes no se atrevían a tocarlas, empiezan a reconocerse ciertos aspectos de ellos mismos que antes no se reconocían. Y todo es en parte de este trabajo. Primero, fortalecemos ese autoconcepto a través de todas estas sesiones 1 a 1, más todo el cambio que ellos van haciendo entre semana, con todos estos ejercicios que les voy dejando para reforzar ese cambio. Así es como, pues bueno, yo consigo que la gente tenga cambios duraderos, y que vayan empezando a cambiar también la imagen de cómo se perciben. Así que voy a dejar el podcast hasta aquí. Espero que te haya gustado, espero que te haya resultado interesante. Como resumen, acuérdate que para crear un cambio duradero necesitas disolver esas creencias, juicios, te necesitas cuestionar eso que has aprendido, toda esa información, esa cultura del colectivo. Y luego necesitas tener también esta otra parte de la luz de, ok, una vez que ya limpié esto, ¿en quién me quiero convertir? ¿Quién quiero ser? ¿Qué es lo valioso para mí? ¿Qué valores son importantes para mí? ¿Cómo entonces me percibo a mí mismo? ¿Cómo quiero ser? Una vez que ya no tengo ese miedo, esa vergüenza, esa culpa, ¿quién quiero ser? ¿Cómo voy a ser? Y entonces cuando yo integro estas dos, el cambio va a ser mucho más efectivo, porque voy a estar actuando en coherencia con mi ser y con mi mente. Entonces esto es algo súper importante. Empieza a ver si las herramientas que estás usando hoy para cambiar únicamente se enfocan en uno o en otro de los caminos, y si quieres empezarlos a integrar, me puedes agendar una sesión conmigo y empezamos a hacer esa integración. Y otra cosa, parte de este último resumen, es acuérdate, vuelve a encender tu parte crítica. Primero, métete de lleno,
Cree en eso por completo, adóptalo como una creencia firme, pero date un tiempo después de buscar o de probar cualquier método. Date 1, 2 o 3 meses y de ahí vuelve a preguntarte, ok, ¿qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Qué me falta? ¿Esta metodología me lo puede dar? ¿Sí o no? Y entonces empieza a evaluar y ajusta el rumbo donde lo necesites ajustar. Así que muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy y estamos en contacto. Nos vemos en la siguiente emisión de este podcast. Hasta luego.